Según Dussel, la reacción contra la involución inmanentista se inicia con las llamadas filosofías irracionalistas, cuyo punto de partida es el segundo Schelling, reacción que Lukács erróneamente para Dussel identificó con el proceso que concluirá con el surgimiento del nazismo. Una figura clave, sin embargo, para él es alguien ajeno a esta corriente irracionalista, pero que, según dice, converge con ella en el desmantelamiento de la dialéctica hegeliana, que es Ludwig Feuerbach. Su importancia radica en que él arranca, dice, la antidialéctica, es decir, la liberación del sistema de la totalidad, del plano puramente ideal para colocar su centro en la problemática de la encarnación. Y les leo. Ante un Schelling que solo muestra la trascendencia trasontológica de la libertad eterna, un creacionismo sin encarnación, Feuerbach comprende que el cristianismo en un primer momento, y es el que él comprendió adecuadamente, es negación de los fetiches y afirmación del hombre como trascendencia del orden vigente injusto, el fetiche. El cristianismo no es solo cara a cara con Dios creador, sino encarnación. Esta referencia al primer momento del cristianismo y su relación con la cuestión de la encarnación resulta clave. De hecho, encontramos ahí el núcleo del pensamiento de Dussel y sobre todo su vínculo con la teología. Con Feuerbach, dice, surge un nuevo materialismo, el cual no resulta ya ajeno a lo espiritual, sino por el contrario, expresa su materialización empírica. Según dice, y le cito, es esencia del cristianismo la encarnación, pero la encarnación es imposible en el puro racionalismo. La realidad es descubierta por las condiciones materiales o sensibles del conocimiento, porque el hombre no es solo conciencia, pero tampoco es solo materia, porque hay en la esencia humana un cambio cualitativo con respecto a los animales. Feuerbach se revela acá como la prehistoria de la filosofía latinoamericana, el que abre el horizonte a la misma. Y le cito a Dussel, la filosofía nueva, la latinoamericana, deberá asumir igualmente este momento prehistórico de su constitución, el rostro sensible de otro hombre que tiene hambre y sangre, se encuentra más allá del sistema donde el ser es el pensar. El punto clave aquí, como decía, es la cuestión de la encarnación. Para Dussel, el otro, el pobre latinoamericano, no es un mero sujeto empírico. En él viene a encarnarse algo de lo sagrado. El rostro del humillado es la epifanía de Dios, su manifestación sensible. El Dios de Dussel no es el Dios Padre que está en el cielo, sino aquel que descendió a la tierra y murió en la cruz. No es el de la cristiandad, la institución eclesiástica que participa del sistema de la totalidad y que se sitúa en el plano ontológico, sino el cristianismo primitivo que supone su ruptura, nos traslada a lo que él llama el plano transontológico. La cuestión de la encarnación constituye en definitiva el núcleo del cristianismo. Para Dussel, la lucha entre la razón occidental y el ser oprimido latinoamericano no es ya propiamente hablando una lucha entre dos fuerzas históricas o entre sujetos empíricos. Estos no son más que la encarnación de principios trascendentes, de dos sustancias eternas, el ego cogito y la filosofía latinoamericana. Se trata en última instancia una lucha entre dioses, siendo el ego cogito el dios del mal contra el que la filosofía latinoamericana habrá de trabarse en una lucha esencial. En definitiva, el ego cogito no es una formación conceptual histórica particular, sino un principio eterno. Siempre que hubo dominación, para Dussel es señal que el ego cogito metió la cola. Como dice, desde el yo conquisto al mundo azteca e inca, a toda América,
desde el yo esclavizo a los negros del África vendidos por el oro y la plata logrado con la muerte de los indios en el fondo de las minas, desde el yo venzo de las guerras realizadas en India y China hasta la vergonzosa guerra del opio, desde ese yo aparece el pensar cartesiano del ego cogito. Por supuesto, no hay forma de descubrir la existencia de algún vínculo empíricamente verificable entre la filosofía de Descartes y la conquista, ni tiene siquiera sentido dedicarse a analizar qué es lo que postula Descartes en su discurso sobre el método. La narrativa de Dussel no se trata propiamente hablando de una reconstrucción histórica, sino el relato de una teodicea, la marcha de Dios en el mundo, los modos y momentos diversos de su manifestación en la tierra. Para Dussel, la reacción contra la involución inmanentista se completa con Heidegger, y cito: ahora el movimiento dialéctico partirá no hacia la inmanencia involutiva de la subjetividad, sino hacia la trascendencia del mundo, cuyo último horizonte ontológico es el ser que se manifiesta. Sin embargo, él mismo permanece para él dentro del plano ontológico, el de la totalidad. A la reducción ontológica del caos del mundo, Dussel introduce un tercer término que denomina cosmos. El cosmos contiene al mundo, pero lo excede. En él se aloja todo aquello que este último no alcanza a comprender. Y cito: el mundo, mi mundo, que se abre desde el horizonte ontológico del ser, es sólo un reducido espacio de sentido que sobrenada en el mucho más grande espacio del cosmos. La no identidad entre realidad y ser, entre cosmos y mundo, entre constitución real y sentido, es la negación misma de la última pretensión hegeliana y la implantación del pensar heideggeriano sobre bases que la sobrepasan. Estamos ahora sí, dice, preparados, cito, para dar el paso metódico esencial, que es el paso a la analéctica. Para ello es necesario abandonar el plano de la ciencia, que es el óntico, pero también el de la dialéctica, que es el de la ontología, para trasladarse al plano ético. La apertura hacia el otro es, en su esencia, una invocación ética. Lo propio, dice, lo propio del método analéctico, que es intrínsecamente ético y no meramente teórico, como es el discurso óntico de las ciencias u ontológico de la dialéctica. Es decir, la aceptación del otro como otro significa ya una opción ética, una elección y un compromiso moral. Y le cita acá a Isaías el versículo 54. Cada mañana despierta mi oído para que oiga como discípulo. Es en este giro ético que, según dice, radica el núcleo de su método analéctico, que se vuelve manifiesta en esa y que se vuelve manifiesta esa contradicción performativa de la que hablamos antes. Es entonces que se produce la recaída en los dualismos propios de esa ontología de la que pretendía desprenderse. Todo su relato analéctico se encuentra atravesado por las oposiciones polares, el cual funciona claramente sobre lo que él llama el sistema de las identidades. Como vimos, para Dussel la historia no es más que el enfrentamiento perpetuo entre dos principios trascendentes, y estos se expresan, según dice, se expresa en el antagonismo ancestral entre dos tradiciones, la tradición indoeuropea y la judeo-semítica. Esta última, según dice, caracterizada por el componente ético ideológico, el cual ya se encontraría perfectamente plasmado en el código de Hammurabi.
Y le cito, a diferencia del indoeuropeo, el hombre semita nace y crece no en la lógica de la totalidad, el hombre naturaleza, sino en la lógica de la alteridad, rostro del hombre ante el rostro del otro, libre. Lo sagrado, lo divino, nunca es la fisis, la totalidad, sino el otro, lo innominado, la exterioridad, la nada como libertad incondicionada de la persona. Sin embargo, por detrás de estas polaridades, que es lo que ordenan su relato, y como dije, donde cae en una contradicción performativa con su propuesta analéctica, subyace un esquema ternario del pensamiento. Habíamos visto que Dussel quiebra el sistema binario propio de la fenomenología entre lo óntico y lo ontológico para introducir un tercer término que es lo transontológico. Ahora, el mismo esquema ternario se reproduce en el interior de su propio discurso. De hecho, la lógica que subyace al mismo replica el modelo trinitario cristiano. Habíamos visto que el núcleo de la filosofía de Dussel se sitúa en la cuestión de la encarnación, el modo en que lo sagrado se hace presente en el mundo. Ahora, en el patrón trinitario cristiano, la transubstanciación del Dios Padre en Dios Hijo requiere de un tercer término para producirse. De lo contrario, no habría propiamente encarnación, sino una comunión inmediata entre la substancia y su manifestación, una pura identidad. Es la introducción de este tercer término, el Espíritu Santo, en la teología cristiana, el que permite reunir los tres términos en una única sustancia. El punto es que en este patrón escatológico cristiano, la caída, la escisión entre el ámbito de lo trascendente y lo inmanente, entre lo sagrado y lo profano, no es un mero incidente, es la condición misma de posibilidad del plan de la salvación, el que abre el espacio al mismo. Bueno, lo dicho nos devuelve a la figura de Juan Carlos Scanone. Como vimos, este tuvo un papel clave en el desarrollo de la filosofía de Dussel, introduciéndolo en el pensamiento de Levinas y dándole a conocer el concepto de método analéctico. Pero hay algo más importante que Dussel no refiere, pero que impregna aún más profundamente su discurso, que es el concepto del tercero, que Scanone lo toma a su vez de Jean-Luc Marion, es decir, la figura del mediador, aquel sujeto que ha superado su situación de alienación y ha accedido a su auténtico ser, abriendo así el horizonte a la trascendencia. Para Scanone, el mediador sería el propio pueblo oprimido que se ha vuelto consciente de su situación o también eventualmente el opresor que reniega de su condición. Sin embargo, la idea de un mediador supone que el paso a la autoconciencia del propio ser requeriría de una intervención externa al mismo. De lo contrario, de nuevo, no se trataría de una mediación, de un tercer término, sino de una mancomunión. Este es también el supuesto de base en la vertiente fenomenológica, también populista. La apertura hacia el otro presupone ya una cierta disposición ética. La irrupción del otro no es en realidad lo que produce la dislocación del sistema de la totalidad, sino una consecuencia de ello. Y esto hace surgir entonces la pregunta de cómo se produce la misma, esta disposición ética. En el fondo, la misma tiene la forma de una conversión, la pura decisión subjetiva de abrazar esa verdad encarnada en aquel que nos es extraño. En definitiva, Dios solo le habla a aquel que está dispuesto a escucharlo. Y para que se produzca tal conversión, la apertura subjetiva a lo sagrado, es necesario siempre la presencia de un agente mediador, que es la prédica de los profetas. Encontramos aquí el sentido del proyecto de Dussel. Su filosofía latinoamericana es en última instancia una teología política.
Y Dussel se postula de hecho como su profeta, el predicador del nuevo evangelio, empeñado como está en su cruzada contra el cartesianismo, el ego cogito, en el cual cree encontrar la causa última de todos los males mundanos, la base conceptual de todo sistema de opresión. Encontramos aquí en Dussel el tipo de vínculo que se establece entre la filosofía latinoamericana y la teología de la liberación. Como vimos en el rostro del pobre latinoamericano, Dussel cree ver a Dios. El pobre latinoamericano no es un ser empírico, sino una entidad metafísica de naturaleza sagrada. La cuestión filosófica clave para Dussel será así la de la encarnación. Allí radicaría para él la esencia del núcleo teológico del cristianismo aún vigente. Esto es la idea de un Dios que se desdobla e engendra de sí esa figura paradójica, aquel que es Dios y hombre al mismo tiempo. La pregunta que este desdoblamiento plantea es cuál es la lógica que se despliega a partir de allí, más precisamente cómo es que se produce eventualmente la reunión de ambas naturalezas, la profana y la sagrada. En última instancia es en el esquema trinitario cristiano que se encontraría condensado todo el drama de la existencia humana. Es allí que aparece entonces también la cuestión del tercero, la figura del mediador. Es en ella que habrá de hecho de condensarse todo el núcleo problemático que subyace al discurso de la vertiente fenomenológica del latinoamericanismo. En efecto, si bien como vimos el centro de la filosofía latinoamericana se encuentra en la cuestión de la encarnación, su tema no va a ser realmente esta, sino la brecha, esto es, la escisión producida entre la esencia divina del hombre y su realidad caída. Esa brecha es más primitiva aún que el plan de la salvación, puesto que es la que abre el espacio para la misma, la que la hace posible. El ser latinoamericano, al igual que Cristo, tiene que sacrificar su ser empírico para reencontrarse con su esencia divina. Sin embargo, a medida que estas expectativas escatológicas ya en los años 80, 90 se fueron disipando, va también a ir desplazándole el eje de la reflexión. Aquella dimensión trascendente que es inherente al hombre y que lo convierte en un índice de lo sagrado, para Dussel ya no se va a situar en la instancia de la salvación, sino en la propia búsqueda de ella, que es aquella precisamente a la que el filósofo latinoamericanista se encontraría abocado. Es en ella, en esa búsqueda de lo sagrado, en donde brilla verdaderamente el fulgor de lo sagrado. La cuestión de la brecha, de la escisión entre lo sagrado y lo profano, revela ahí su sentido profundo. En definitiva, es precisamente ese vacío de sentido que surge a partir de la existencia caída, justamente lo que daría sentido a nuestra existencia mundana. Por el contrario, el momento de la consumación del ideal, de la reunión del hombre empírico con su esencia sagrada, sería también el de su propia destrucción, el del fin de su existencia terrena. De allí que los marcos de este discurso no haya lugar alguno posible para pensar la historia. El saber latinoamericano, de hecho, vive en un eterno presente suspendido entre dos nadas. Es en la propia expansión del tiempo que radica su esencia. Y esto supondrá a su vez un cambio en la economía del discurso latinoamericanista. Se produce entonces como una suerte de introspección, es decir, una suerte de pliegue del discurso sobre sí mismo, el que termina convirtiéndose entonces en su verdadero tema. El foco entonces ya no se situaría en el ser,
en el ser latinoamericana, sino en el tipo de saber que supuestamente emana de él y que es el que el filósofo latinoamericanista recoge. Bueno, esto nos lleva a, a un giro discursivo que se produce, como decía, ya en los años 90 sobre todo, que es el giro lingüístico al que se van a plegar, aunque con ciertas reticencias, tanto los cultores de las corrientes fenomenológicas como historicistas. Ese referente que ella postula como su fundamento, ese ser latinoamericano, no se va a abandonar entonces, pero el mismo cobra valor solo en tanto que fundamento del propio discurso latinoamericanista. El mismo se revela así como una suerte de puro significante, una figura del discurso. Pero una vez alcanzado este punto, todo ese discurso comenzaría así a tambalear. Aunque ver esto ya no escapa al alcance del presente curso. De todas formas, lo que vimos hasta aquí nos permite ya comprender cuáles son aquellas líneas de fisura que recorren este tipo particular de discursividad y por las cuales, llegado el momento, habrá de producirse la quiebra del mismo.